Siempre he sido de esas personas que ven las cosas con una cierta distancia. Me gusta observar, escuchar, y luego, si la ocasión lo amerita, contar. No me considero el centro de las historias, sino más bien el puente por el que fluyen. Y la historia que voy a contar, bueno, esa es la más retorcida y fascinante que he presenciado, una prueba de que la vida, incluso en el mundo digital, tiene un sentido del humor bastante cruel. Esto no es mi historia, es la de mi amigo Marcos y, por supuesto, la de Laura. Los conocí a los dos en un juego online, de esos masivos, de rol, donde la gente pasa horas construyendo mundos y forjando identidades virtuales. Yo era parte del gremio de Marcos, un grupo de jugadores bastante competitivo, pero con un buen ambiente. Marcos era el líder de nuestro gremio, los Centinelas. Un tipo estratégico, metódico, y con una paciencia de santo para aguantar nuestras tonterías. En el juego, su personaje, un guerrero formidable llamado Ares, era respetado y temido. Su reputación lo precedía. El problema, o la chispa, como se quiera ver, apareció con Erebo. Ese era el nombre del personaje de Laura. Ella era la líder del gremio rival, las Sombras. Desde el principio, sus gremios estaban en una guerra virtual constante. No era solo una cuestión de puntos o de dominar territorios en el juego, era personal. Se odiaban con una pasión que trascendía los píxeles. Marcos, como Ares, siempre hablaba de lo arrogante, despreciable y tramposa que era Erebo. Decía que no había estrategia en ella, solo pura malicia y una suerte irritante. Clara, su contraparte virtual, lo llamaba un tirano ególatra con delirios de grandeza y se reía de sus tácticas predecibles. Yo lo veía todo. Las batallas eran épicas. Horas de planificación, de emboscadas, de traiciones virtuales. Los chats del gremio de Marcos echaban humo con sus quejas sobre Erebo y sus victorias, y estoy seguro de que en las sombras pasaba lo mismo con Ares. Era un odio que daba vida al juego, una rivalidad que los impulsaba a mejorar, a ser cada vez más astutos. Era fascinante de ver desde mi posición de jugador secundario. Un día, el juego anunció un evento especial, un torneo individual. El premio era algo grande, un artefacto legendario que cualquiera querría. Marcos, por supuesto, se apuntó de inmediato. Su ego y su sed de victoria no le permitían no hacerlo. Y, como era de esperar, Erebo también se inscribió. El enfrentamiento era inevitable, todos lo sabíamos. Durante el torneo, Marcos pasaba horas entrenando, probando nuevas estrategias. Estaba obsesionado con vencer a Erebo. Hablaba de ella como si fuera su némesis personal, la única persona en el juego capaz de sacarlo de quicio. Yo lo escuchaba, a veces bromeando sobre su amor-odio, pero él solo resoplaba y seguía planificando. Llegó el día de la gran final. Ares contra Erebo. Todo el servidor estaba pendiente. Fue una batalla de ingenio y habilidad, larga y agotadora. Yo la seguí en vivo, como muchos otros. Cada movimiento era calculado, cada habilidad utilizada con precisión. Y al final, después de lo que parecieron horas, Ares perdió. Erebo lo derrotó. El chat del juego explotó. Marcos estaba furioso, no lo disimulaba. Juró venganza, dijo que había sido un golpe de suerte, que Erebo no merecía la victoria. Durante días, el ambiente en nuestro gremio estuvo tenso. Él no dejaba de quejarse. Pero, curiosamente, después de esa derrota, algo cambió. Marcos seguía hablando de Erebo, pero el tono ya no era solo de ira. Había una especie de respeto renuente, una fascinación por su habilidad. Empezó a decir cosas como es increíble lo rápido que reaccionó o tengo que admitir que esa jugada fue brillante. Era un cambio sutil, pero yo lo noté. Unas semanas después, el juego lanzó una nueva expansión. Esta vez, se introducían nuevas mecánicas que fomentaban la colaboración entre gremios en ciertas misiones globales. Para sorpresa de todos, y para el horror de Marcos, la misión más importante requería que los centinelas y las sombras trabajaran juntos. Marcos estaba que echaba humo. Se negaba rotundamente a colaborar con esa mujer. Decía que prefería que el mundo virtual ardiera antes que unir fuerzas con Erebo.
Pero la recompensa era demasiado grande como para ignorarla, y el resto de los miembros del gremio lo presionaron. Al final, a regañadientes, aceptó. Las primeras reuniones de planificación entre los líderes de los gremios fueron un desastre virtual. Marcos y Erebo se pasaban el tiempo discutiendo, interrumpiéndose, lanzándose pullas. Yo estaba en algunas de esas reuniones, como un observador neutral que Marcos había solicitado. Era agotador. Pero poco a poco, a medida que las misiones se volvían más complejas y la necesidad de cooperación se hacía evidente, las discusiones se volvieron menos personales y más estratégicas. Empezaron a reconocer las fortalezas del otro. Ares era un estratega nato, Erebo tenía una habilidad táctica increíble y una intuición asombrosa. Vi cómo, en medio de la frustración y los pequeños triunfos, empezaron a complementarse. Se enviaban mensajes privados para coordinar ataques, para debatir estrategias, a veces incluso para debatir trivialidades del juego que no tenían que ver con la misión. Los otros miembros de nuestro gremio también lo notaron. Las quejas de Marcos sobre Erebo disminuyeron, y a veces, escuchaba un tono casi de admiración en su voz cuando hablaba de cómo ella había logrado algo. Era extraño. Una noche, estábamos en una de esas sesiones de juego intensivas, y Marcos se desconectó de repente. Volvió a los pocos minutos, pidiéndonos disculpas, diciendo que su conexión a internet había fallado. Pero un poco más tarde, vi en el chat del gremio de las sombras que Erebo también se había desconectado y vuelto a conectar por un problema similar. La coincidencia me pareció curiosa, pero no le di importancia en ese momento. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre ellos se transformó en una especie de camaradería. Las bromas que se lanzaban eran menos hirientes, más parecidas a las de dos viejos amigos. Marcos incluso admitió una vez, en un chat privado conmigo, que Erebo no era tan mala como pensaba. Y yo sabía que para Marcos, eso era casi una declaración de amor. La gente en ambos gremios bromeaba con que al final acabarían saliendo juntos, a pesar de su odio inicial. Ellos siempre lo negaban, decían que eran puramente profesionales. Lo siguiente que noté fue que Marcos, que era tan reservado con su vida personal, empezó a hablar un poco más sobre sí mismo en el chat privado con Erebo. Y ella respondía de la misma manera. Compartían cosas que iban más allá del juego, frustraciones del día a día, sueños, aficiones. Yo los veía interactuar en el chat público y en los privados, y la evolución era increíble. De enemigos acérrimos, se habían convertido en aliados, y luego, en lo que parecía ser, buenos amigos. Una noche, Marcos me envió un mensaje privado. Estaba emocionado. Me dijo que había estado hablando con Erebo y que se había dado cuenta de que sentía algo por ella, algo más que respeto o amistad. Me dijo que creía que ella también sentía algo similar. Me pidió consejos sobre cómo dar el siguiente paso, cómo llevar esa conexión virtual a la realidad. Estaba nervioso, pero decidido. Me dijo que le había propuesto conocerse en persona. Yo lo animé, por supuesto. Le dije que a veces, las mejores historias comienzan en los lugares más inesperados. Me sentía feliz por él. Marcos, el guerrero solitario del juego, había encontrado una conexión real en el lugar más inverosímil. Marcos me informó que Erebo había aceptado. Habían acordado verse en una cafetería céntrica, un lugar tranquilo. Me dijo que estaba increíblemente nervioso, pero que no podía esperar a conocerla, a ponerle un rostro a esa persona con la que había compartido tantas horas, tanto odio y, finalmente, tanta conexión. Me pidió que lo acompañara, por si necesitaba apoyo moral. Yo acepté, por supuesto. Quería ser testigo de ese momento. La culminación de una historia que había seguido desde el principio. El día de la cita llegó. Yo esperé a Marcos en la esquina de la cafetería. Él llegó impecable, visiblemente nervioso, arreglándose la camisa una y otra vez. Entramos y buscamos un lugar. Marcos se sentó en una mesa junto a la ventana, observando la entrada. Yo me senté frente a él, intentando disimular mi propia emoción. Era como ver una película en vivo. El tiempo pasó. La gente entraba y salía, pero la persona que Marcos esperaba no aparecía.
Empecé a sentir una punzada de decepción por él. Me pregunté si quizás ella se había arrepentido, si la idea de la realidad había sido demasiado. Marcos revisaba su teléfono constantemente, su rostro reflejando una creciente ansiedad. Justo cuando estaba a punto de sugerir que esperáramos un poco más, sonó mi teléfono. Era una llamada de mi oficina. Me disculpé con Marcos y me alejé un poco para contestar. Era una emergencia, algo que tenía que resolver de inmediato. Le expliqué a Marcos que tenía que irme, que lo sentía muchísimo. Él asintió, su rostro una mezcla de frustración y decepción. Le di un abrazo de ánimo y le dije que esperaba que ella apareciera. Salí de la cafetería, con la esperanza de que la historia aún tuviera un final feliz. Pero lo que sucedió después, lo que descubrí días más tarde, superó cualquier expectativa. Me dejó sin habla, y me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre el destino y las ironías de la vida. El giro inesperado en la realidad. El día después de la fallida cita de Marcos, lo llamé para saber qué había pasado. Su voz sonaba abatida. Me dijo que Erebo nunca apareció. Había esperado casi una hora, pero nada. Estaba decepcionado, pero intentaba sonar resignado. Me dijo que quizás era lo mejor, que las cosas del juego debían quedarse en el juego. Yo traté de animarlo, le dije que a veces estas cosas pasan, y que al menos había intentado dar el paso. Me prometí a mí misma que lo invitaría a salir para distraerlo. Y así lo hice. Unos días después, lo convencí de ir a un nuevo bar que acababan de abrir en el centro. Él aceptó, aunque todavía parecía un poco alicaído. Cuando llegamos al bar, estaba bastante lleno, con música sonando a un volumen moderado y el ambiente animado. Nos sentamos en la barra, y Marcos pidió su cerveza habitual. Mientras esperábamos que nos atendieran, noté que Marcos se tensaba. Su mirada se fijó en algo al otro lado del bar. Seguí su línea de visión y vi a una mujer. Estaba sentada en una mesa con un grupo de amigos, riendo. Era una mujer de unos 30, con el pelo oscuro recogido en una coleta alta y unos ojos vivaces. No la conocía. Pero la expresión de Marcos era de pura ira. Sus puños se apretaban en la barra. ¿Qué pasa?, le pregunté, un poco alarmada por su reacción. Él no me miró. Su voz era un gruñido. Es ella, dijo. La mujer más detestable que he conocido en mi vida. Mi mente intentó procesar sus palabras. ¿De quién hablaba? ¿No podía ser Erebo, o sí? Marcos no la conocía en la vida real. ¿Quién es?, insistí. Entonces, la mujer de la mesa levantó su vaso para beber, y al hacerlo, su manga se deslizó un poco, revelando un pequeño tatuaje en la muñeca, un símbolo que reconocí al instante. Era el emblema del gremio Las Sombras. Y entonces, una pieza encajó en mi mente. Esa mujer, ella era Laura. Laura, la dueña del estudio de diseño gráfico donde yo había trabajado brevemente hace un par de años. La recordaba perfectamente. Una mujer talentosa, sí, pero también conocida por su temperamento explosivo y su competitividad feroz. Era Laura, y era la jefa de una amiga mía que también jugaba con nosotros, pero que había mantenido su identidad en secreto. Esa es Laura, exclamé, sin pensar. Trabajé con ella hace un tiempo. Marcos se giró hacia mí, sus ojos encendidos. ¿La conoces, verdad? ¿No te parece la persona más insoportable del mundo? En ese momento, la vi. La forma en que se reía, la forma en que movía las manos al hablar. Y de repente, la voz de Erebo en el juego, sus tácticas, su arrogancia virtual, todo cobró sentido. Laura era Erebo. La mujer que Marcos había detestado, luego admirado, y de la que finalmente se había enamorado en el juego, era la misma Laura a la que también odiaba en la vida real. Y el horror, o la hilaridad, de la situación me golpeó con fuerza. Marcos y Laura, en la vida real, eran rivales profesionales acérrimos. No solo eso, sus empresas competían directamente en el mismo sector. Recuerdo que Marcos, mi amigo, siempre me hablaba de esa compañía y de esa mujer que siempre intentaba robarle clientes y estrategias. Nunca me había dicho su nombre.
Y Laura, por su parte, en mi corta estancia en su estudio, se refería a la empresa de Marcos como la competencia desleal y a su dueño como un tipo insoportable que se cree el rey del mundo. Ellos se detestaban. Se criticaban mutuamente a espaldas, cada uno convencido de que el otro era la personificación de todo lo malo en su industria. Se habían cruzado en conferencias y eventos del sector, intercambiando sonrisas forzadas y miradas de puro desprecio. Y ahora, estaban sentados en el mismo bar, uno a pocos metros del otro, completamente ajenos a la verdad. Me di cuenta de la ironía brutal del destino. El mismo día en que debían conocerse como los amantes virtuales Ares y Erebo, ella estaba a unos metros de él, como Laura, su enemiga mortal en el mundo real. Y la razón por la que ella no había aparecido en la cafetería, la emergencia de la que me había hablado mi amiga que trabajaba con Laura, era una reunión de última hora para conseguir un cliente importante, un cliente por el que también estaba compitiendo la empresa de Marcos. Habían pasado el día combatiendo en la realidad, sin saber que en el mundo virtual se estaban buscando con el corazón en la mano. Marcos no tenía ni idea. No lo relacionó. Para él, Laura era una profesional detestable, y Erebo era la mujer de sus sueños que lo había ghosted. La dicotomía era absurda y trágica. Yo estaba atrapada en medio, conociendo la verdad completa. No podía decirle a Marcos. No podía decirle, la mujer que amas en el juego es la misma mujer a la que odias en la vida real. Era demasiado cruel, demasiado impactante. Y no podía decirle a Laura tampoco, la conozco lo suficiente para saber que su reacción sería impredecible. Nos quedamos un rato más en el bar. Marcos seguía lanzando miradas furibundas a la mesa de Laura, mientras seguía lamentando que Erebo no hubiera aparecido. Yo solo podía sentir, mi mente en un torbellino, pensando en cómo desatar este nudo gordiano que el destino había creado. La historia de amor de Ares y Erebo era, en la vida real, una historia de enemistad pura. Y yo era la única testigo de esta comedia de errores. La encrucijada inevitable. Los días se convirtieron en semanas, y la verdad se convirtió en una carga para mí. Ver a Marcos lamentarse por la desaparición de Erebo y, al mismo tiempo, despotricar contra Laura, era una tortura. Lo peor era que, en el trabajo, las cosas entre las empresas de Marcos y Laura se estaban calentando. Las reuniones eran cada vez más tensas, las negociaciones más agresivas. La competencia en el sector se había vuelto brutal. Yo seguía actuando como si nada. Escuchaba a Marcos quejarse de cómo Laura le había robado un proyecto, o cómo ella había copiado una de sus estrategias de marketing. Y luego, horas después, lo escuchaba hablar de cómo extrañaba las conversaciones con Erebo, de la conexión que sentía con ella. Era surrealista. La ironía era tan palpable que me dolía la cabeza. Intenté varias veces que la verdad saliera a la luz de una manera natural. Por ejemplo, intenté animar a Marcos a hablar del juego con Laura en alguna de sus tensas reuniones profesionales, pensando que tal vez si mencionaba a Ares o Erebo en el contexto adecuado, algo haría clic. Pero cada vez que lo intentaba, la conversación derivaba hacia la hostilidad laboral. Era como si el universo se divirtiera manteniendo este secreto. Una tarde, Marcos me llamó. Sonaba agitado, pero emocionado. Me dijo que había una última oportunidad. Erebo le había enviado un mensaje en el juego. No era una disculpa, sino una explicación críptica. Le decía que había tenido una emergencia de trabajo el día de la cita, algo ineludible. Y luego, le proponía algo. Le decía que si aún quería conocerla, si aún le interesaba la historia que habían construido, debía ir a la biblioteca, a la sección de literatura, y buscar el libro de 100 años de soledad. Allí, en la página 150, encontraría una última nota. Solo si de verdad quieres saberlo todo, decía el mensaje. Marcos estaba convencido de que esta vez era la buena. Estaba nervioso, pero lleno de esperanza. Me preguntó si podía acompañarlo de nuevo. Sentí un escalofrío. Sabía que esta vez la nota iba a contener la verdad. La última nota no podía ser otra cosa que la confesión de Laura. Era su forma de revelar su identidad sin tener que enfrentarse a Marcos directamente hasta el último momento. Fuimos a la biblioteca.
La misma biblioteca de hacía años, donde todo había comenzado. Marcos caminaba con una mezcla de solemnidad y nerviosismo. Entramos y nos dirigimos directamente a la sección de literatura. Él encontró el libro, lo abrió en la página 150. Sus manos temblaban un poco. Allí estaba. Una nota. Esta vez, escrita con una caligrafía impecable, clara y directa. Marcos la desdoblaba lentamente, y yo, conteniendo la respiración, observaba su rostro. Mientras leía, su expresión cambió drásticamente. Primero, sorpresa. Luego, incredulidad. Después, una mezcla de ira y confusión. Su rostro se puso pálido, y sus ojos se clavaron en la nota. Yo sabía lo que estaba leyendo. La nota probablemente decía algo sobre soy Erebo, y también soy Laura. La que crees tu enemiga en el trabajo. La bomba había estallado. Marcos terminó de leer. Lentamente, levantó la vista. No me miró a mí, sino al vacío, como si intentara asimilar el golpe. Su mandíbula se tensó, y vi cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de dolor y traición. De repente, soltó una risa seca, sin alegría, una risa que sonaba a pura amargura. No puedo creerlo, murmuró. Su voz era apenas un susurro. No puedo creerlo. No hizo falta que preguntara. Supe que la nota había revelado la verdad. La persona con la que había compartido risas, estrategias y sentimientos profundos en el mundo virtual, era la misma persona con la que había librado una guerra sin cuartel en la realidad. La Erebo que amaba era la Laura que odiaba. El giro era completo y devastador. No sé qué pasará ahora. Sé que el romance virtual entre Ares y Erebo ha chocado brutalmente con la realidad de Marcos y Laura. Si esta revelación los unirá o los separará para siempre, es algo que solo el tiempo dirá. La historia que comenzó con una simple nota en un libro y floreció en el mundo virtual, ahora enfrenta su mayor desafío en la cruda y a veces irónica realidad. Y yo, el observador, solo puedo esperar para ver el próximo capítulo.